Bueno, ahora vamos a hacer una breve introducción de algo que mencionamos al principio cuando definimos un poco qué son los factores humanos y a qué apuntaba hablar y profundizar el tema de los factores humanos. Bueno, en algo que hicimos hincapié desde el principio, y es a minimizar algo que es natural para el ser humano durante el desarrollo de sus actividades, que es el error humano. Ese error humano es un acto involuntario por el cual se desempeña una tarea de manera incorrecta, lo que puede degradar el sistema o degrada el sistema. Y entonces es muy importante tenerlo en cuenta, es muy importante, porque todo el sistema aeronáutico se sustenta en garantizar estándares adecuados de seguridad operacional. Y para que eso se pueda lograr, el error humano sabemos que siempre va a estar presente, siempre va a estar presente. Lamentablemente no lo podemos anular de un plumazo y decir, bueno, no tengo más error humano, o vamos a llevar adelante un programa por el cual el 99,9,9% hace que no tengamos error. Imposible, no se puede, porque además existe un factor, además de todo lo que venimos hablando ya en otras introductorias, como el modelo mental, como la conciencia situacional y demás, que el error humano juega un papel preponderante, pero sí podemos cercarlo, sí podemos minimizarlo, sí podemos estar atentos a algunas cuestiones que terminan desencadenando un error humano. Y entonces, para poder hablar y profundizar, aunque sea brevemente de esto, tenemos que clasificarlo el error humano. Y lo vamos a clasificar de esta manera. Por su intencionalidad. Si el error humano no es espontáneo y es intencional, ya ahí hablamos de una violación. Porque una cosa es que yo no me esté dando cuenta de que por algún motivo, falta de conciencia situacional, mi modelo mental, estrés excesivo, falta de descanso, lo que fuera, no me doy cuenta y no percibo que voy a cometer un error. Y una cosa es muy diferente, es cometer un error porque tengo la intencionalidad de llevar adelante una tarea de una manera determinada que no está escrita en ningún lado, que pasa por arriba de todos los procedimientos, que no consulto con nadie y que resuelvo hacerlo porque mi modelo mental me lo está dictando. Por eso hablábamos también de modelo mental, ¿no? A eso le llamamos violación, por su intencionalidad, por el momento en el que el error humano se produce. Y ahí sí hablamos ya de fallas activas o fallas latentes. ¿Por qué? Porque en otras introducciones ya también hemos hablado un poco de qué provoca una falla latente. Una falla latente puede quedar en el sistema un tiempo determinado porque no tiene con qué ventana interactuar y queda ahí. Es una mala decisión tomada hace un tiempo, hubo algo que había que hacer y no se hizo, una corrección de un programa de mantenimiento que no se consolidó, una letra de servicio en la que no se le prestó demasiada atención, un service bulletin que no se llegó a cumplimentar, por X motivo, después pondremos las razones, lo justificará la empresa de por qué no lo hizo, por qué no se hizo en ese momento. Bueno, hay infinidad de cosas que pueden hacer que un error quede latente en el sistema y no se dispare hasta que active otras ventanas y termine ese error, esa falla latente por error humano, haber quedado en el sistema, y otras ventanas de activación hacen que produzca un desenlace que termine en un incidente o accidente.
Y eso es por el momento. Entonces, el error humano hasta acá lo clasificamos. Por su intencionalidad puede ser una violación. Por el momento puede ser una falla activa o latente. Puede que yo cometa un error que termine desencadenando por la magnitud de ese error, conjuntamente con una falla latente que ya yacía en el sistema, un desenlace trágico. Y en tercera oportunidad, por acciones. Porque yo puedo estar cometiendo, o cualquier persona puede estar cometiendo un error humano, por falla o por acción de falta de comunicación, de criterio o de competencia. Por lo general, hay más aristas, obviamente. Esto es una breve descripción. En el curso lo van a ver mucho más en detalle. Pero si simplemente nos ceñimos a esta clasificación mínima de estas tres cosas, tenemos claro cómo encasillar el error y de dónde puede provenir y dónde se puede originar y encorsetarlo o tener métodos para que no se produzca ese error. Y si se produce, que sea mínimo. Pero vamos a mirar bien en detalle algo que sí o sí condiciona el error humano. Y esto sí es importante tenerlo en cuenta. Y es las variables que comprenden las acciones inseguras que comete cualquier ser humano o los errores humanos. ¿Y a qué llamamos acciones inseguras? Las acciones inseguras son devenidas de conductas humanas, por eso hablábamos de modelos mentales también, que pueden llegar a producir un incidente o un accidente. ¿Por qué? Porque la persona no sabe, porque la persona que está interactuando no puede, o por la persona que está interactuando no quiere. Y entonces, si no sabe, y por eso comete una acción insegura, es por falta de conocimiento. Ahí puede haber una falla latente en la instrucción, en los programas de instrucción, en una falla de capacitación, en una determinada cantidad de tiempo sin estar recibiendo continuidad en su instrucción, desadaptación. Todo eso va a estar involucrado al no sabe. ¿Sí? Porque si se desadaptó, porque psicológicamente está desadaptado y ya lo agobia todo demasiado, va a tener una falta de conocimiento para resolver una situación. A la que le vamos a agregar otras cosas, ¿no? Que durante el desarrollo de cómo está estructurado el curso de factores humanos CRM y MRM, vamos a determinar para que quede claro y muy claro. Ahora, el no puede tiene que ser detectado en otros estadios. ¿En cuáles estadios? En el de incorporación de personal. Recursos Humanos tiene un departamento de psicólogos, médicos, psiquiatras y personas que están en pleno conocimiento de saber, a través de una entrevista personal, cómo actúa ese individuo. Se puede saber hasta el modelo mental que esa persona tiene, ¿sí? Y entonces se puede determinar en esos estadios si para el puesto que se propone tiene cierta incapacidad física o mental. Por ejemplo, si una persona tiene que desarrollar permanentemente su actividad dentro de la empresa, razonando, pensando, buscando soluciones a cualquier problema que se origine y encontrándole la vuelta, ¿para qué? Para la continuidad de servicio, para que se pueda sostener el sistema aeronáutico tal como lo concebimos,
y tiene una incapacidad para ese puesto, pues ahí no debe ser colocado. Porque si yo, porque necesito personal para cubrir, lo pongo en esos lugares, vuelvo a generar una falla latente. ¿Se entiende? Cómo todo está relacionado y cómo está estructurado este curso para poder entender estas cuestiones son básicas. Puede que tenga habilidades y capacidades para otro puesto. Y quizás para este puesto no aplica, pero para otro puesto sí, lo tengo en cuenta. Y si esa persona se vuelve a postular, quizás para otra condición y para otro tipo de trabajo sea la persona adecuada. No estamos hablando de incapacidad físico-mental de una persona que no va a obtener su psicofisiológico, porque no podría estar postulándose, porque si no tiene su psicofisiológico, ya no aplica para la actividad aeronáutica. ¿Se entiende? Entonces, volvemos otra vez. Acciones inseguras son devenidas de conductas humanas que pueden llegar a producir un incidente o un accidente porque la persona no sabe, no está capacitada, no puede, no tiene quizás la lucidez para estar en ese puesto, pero lo pueda tener para otra, o no quiere. Lo peor que puede pasar es que no quiera, porque ahí estamos en otro problema. Si no sabe o está desactualizado, obviamente dándole los cursos que correspondan a esa persona la vamos a recuperar y seguramente va a ser súper eficiente en lo que vaya a hacer. Si no puede, porque no estaba capacitado para ese puesto, pues se le dará un puesto similar o verá recursos humanos qué tratamiento le va a dar a ese tema y por qué se terminó colocando a una persona en un lugar que no está preparada para ocuparlo. Se lo puede utilizar en otra, pero si no quiere, es un problema de actitud. Y cuando hay un problema de actitud, esa persona puede tener esa actitud porque con el devenir del tiempo se quedó mucho tiempo en un lugar, no pudo ascender, pusieron a otras personas por delante porque tenían otras condiciones, y entonces esa persona se puede empezar a sentir como menospreciada, como que a mí no me valoran, como que a mí, no sé. El no quiere, tarde o temprano lleva a los 3 primeros estadios que habíamos hablado anteriormente. ¿Y cuáles eran esos 3 estadios? Llevarlo a hacer violaciones expresas. ¿Por qué? Porque no quiere, porque no le quiere prestar atención, porque no le importa ya más, porque en vez de tomarse 2 horas para realizar una tarea, lo quiere hacer en 20 minutos y alejarse del lugar, porque ya esa presión industrial que se sufre en determinados lugares del área de mantenimiento o de otros lugares, no la puede soportar. Y entonces va a ser una grave falla latente. En esto nos podríamos explayar muchísimo más. Esto es una introducción para que ustedes vayan comprendiendo de qué se va a hablar. Estas introducciones hacen que uno pueda entender qué viene atrás cuando se desarrolla el curso. Es muy interesante. Ustedes dirán, para él todo es interesante. El curso está organizado y estructurado de tal manera que es como si fuera cayendo agua por un embudo y poder ir entendiendo y direccionando ese agua para completar todo un entendimiento de lo que son los factores humanos, el CRM, el MRM. Y ahí el error humano juega un papel preponderante, pero lo van a ver muy en detalle en el PowerPoint y durante el curso. Ya van a ver.